En el mundo del motociclismo de élite, donde marcas como Ducati, Honda, Yamaha, KTM y Aprilia compiten ferozmente por la gloria, resulta llamativa la ausencia de un nombre que todos conocemos: BMW. La marca alemana, reconocida por su ingeniería precisa, sus motocicletas de alto rendimiento y su presencia destacada en otros campeonatos, no compite en MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial. Y eso es algo muy extraño. Esta ausencia no se debe a falta de capacidad técnica ni a carencias deportivas. Al contrario, BMW tiene los recursos, la tecnología y el prestigio necesarios para competir al más alto nivel. Entonces, ¿por qué no lo hace? Para dar respuesta a esta gran pregunta, primero hay que mirar hacia atrás. BMW lleva fabricando motocicletas desde 1923. Su primera moto, la legendaria R32, ya tenía ese característico motor boxer de cilindros opuestos que todavía hoy es símbolo de la casa. A lo largo del siglo XX, BMW se consolidó como una marca enfocada en el lujo, la ingeniería de precisión y la fiabilidad. Sus motos no estaban diseñadas para ser las más radicales, sino las más sofisticadas. Con el tiempo, BMW entró en competiciones como el Dakar, el Mundial de Enduro, el motocross e incluso las carreras de resistencia, como las 24 horas de Le Mans. Pero el Campeonato del Mundo de Motociclismo, el que hoy conocemos como MotoGP, nunca estuvo entre sus prioridades, aunque eso no significa que nunca lo intentaran. De hecho, cuando en el año 2002 MotoGP hizo la transición de las motos de 2 tiempos a las de 4 tiempos, BMW vio la oportunidad perfecta para dar el salto. Con las nuevas regulaciones, todo el mundo partía de cero. Ya no valían las antiguas recetas. Y BMW pensó que ese era el momento de entrar en el juego. Lo que hicieron fue fichar a uno de los nombres más prestigiosos de la ingeniería europea: Oral Engineering, una empresa italiana con un largo historial en el mundo del motor. Han trabajado con marcas como Ferrari y Ducati, han desarrollado motores para Fórmula 1, MotoGP y otras disciplinas de élite. En otras palabras, una primera espada del desarrollo de prototipos de competición. El encargo fue claro: diseñar desde cero una moto capaz de competir en MotoGP. Y lo hicieron. El proyecto fue impresionante. Construyeron una moto con chasis doble viga en aluminio, horquilla invertida Öhlins, basculante de doble brazo y suspensión trasera con bieletas. Componentes de primer nivel. Pero lo más llamativo era el motor. Un tricilíndrico en línea transversal, con 990 centímetros cúbicos, justo en el límite que permitía el reglamento de aquel entonces. Esa configuración permitía hacer la moto más ligera por normativa, un detalle técnico que podría haber sido decisivo en manos experimentadas. El motor entregaba unos 230 caballos, lo cual era competitivo para la época, aunque no al nivel de Honda o Yamaha. Aún así, el inicio parecía prometedor. Jeremy McWilliams, expiloto de 500 centímetros cúbicos y uno de los grandes veteranos del paddock, fue el encargado de desarrollar la moto. Y aunque al principio parecía que estaban en el camino correcto, el destino jugó una mala pasada. En 2008, justo cuando BMW planeaba debutar, MotoGP cambió nuevamente el reglamento. Ahora el límite de cilindrada pasaba de 990 centímetros cúbicos a 800. Toda la ingeniería previa quedaba obsoleta. Pero ni Oral Engineering ni BMW se rindieron. A toda prisa rediseñaron el motor. El nuevo propulsor tenía 798 centímetros cúbicos, pesaba tan solo 51 kilos y entregaba unos respetables 215 caballos. La moto en total pesaba 135 kilos, y las cifras eran serias, muy serias. Sobre el papel era una candidata prometedora, pero la realidad fue otra. A pesar de tener un equipo de ingenieros brillantes detrás, el motor resultó extremadamente difícil de domar. Según el propio McWilliams, era la moto más impredecible y nerviosa que había pilotado jamás. Una bestia incontrolable. Incluso con 20 ingenieros intentando suavizar su carácter, la moto no se comportaba como debía. Y BMW, una marca que valora por encima de todo la precisión y la estabilidad, decidió frenar el proyecto antes de comprometer su imagen. ¿Y qué ocurrió con todo lo que habían desarrollado? Lo reciclaron. Esa centralita electrónica que diseñaron para la fallida moto de MotoGP terminó siendo la base de la electrónica que BMW usaría para su entrada triunfal en el Campeonato del Mundo de Superbikes, donde sí decidieron competir oficialmente con la S1000RR. Y ahí empieza la verdadera historia deportiva de BMW en la competición.
Volviendo al presente, hay que recordar que MotoGP no es un entorno amable para recién llegados. Ducati tardó casi 20 años en dominarlo. KTM lleva más de una década construyendo su éxito. Incluso fabricantes históricos como Suzuki y Aprilia han tenido que reinventarse constantemente, e incluso abandonar como en el caso de Suzuki. MotoGP es extremadamente competitivo y cada error cuesta millones. Además, es un campeonato que se basa en prototipos, motos únicas que no se venden. Y ese es el gran problema para BMW, porque su idea está centrada en trasladar directamente el conocimiento de la pista al producto comercial. Y eso es mucho más fácil en el Mundial de Superbikes, donde las motos son, básicamente, versiones modificadas de modelos que cualquier persona puede comprar. En MotoGP, la tecnología es impresionante, pero rara vez llega a la calle. A nivel de retorno comercial, los beneficios son mucho más difusos. De hecho, como ya hemos comentado, marcas legendarias como Suzuki decidieron salirse del campeonato en 2022 precisamente por eso, el altísimo coste y el bajo retorno. Y BMW no tiene la necesidad de arriesgarse. En Europa lidera el mercado de motos de gran cilindrada, sobre todo con su exitosa serie GS, que es la moto más vendida del continente desde hace años. Y lo hacen sin tener un equipo de MotoGP. ¿Para qué cambiar una fórmula que claramente funciona? Aún así, no es que BMW esté completamente ausente del paddock. No sé si te habrás dado cuenta, pero desde 1999, todos los coches oficiales de MotoGP son BMW. Safety cars, coches médicos, vehículos de apoyo, todos llevan la insignia de la marca alemana. M3, M5, M8 e incluso el BMW i8 híbrido han tenido protagonismo en los circuitos del Mundial. Además, desde 2003, la marca otorga el BMW M Award, un coche de alta gama al piloto que más pole positions consiga durante la temporada. Valentino Rossi, Lorenzo, Marc Márquez, todos han ganado estos coches exclusivos como premio a su rendimiento en clasificación. Es una forma inteligente de estar presentes en el campeonato sin asumir el riesgo deportivo ni económico de tener un equipo propio. BMW mantiene su prestigio, su exposición global y su imagen deportiva sin tener que competir directamente. Y si nos vamos a los números, un equipo de MotoGP puede costar entre 50 y 80 millones de euros al año. Dinero que BMW prefiere invertir en mejorar su gama de motos, en tecnología de seguridad, en conectividad, en asistencia activa, en cosas que su cliente puede realmente valorar. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. BMW no necesita MotoGP. No al menos por ahora. Su ausencia no es un error, sino una decisión estratégica. Prefieren mantenerse firmes en sus valores, ingeniería aplicada, precisión alemana y retorno directo de inversión. Entrar en MotoGP sería entrar en un juego donde el triunfo no está para nada asegurado. El riesgo es altísimo y la recompensa es, muchas veces, intangible. Y eso no significa que algún día no lo hagan. Si las condiciones cambian, si el campeonato evoluciona o si aparece una oportunidad clara de competir al más alto nivel sin comprometer su manera de pensar, BMW podría volver a intentarlo. Ya lo hicieron una vez, en silencio, y estuvieron más cerca de lo que muchos piensan. Pero por ahora la estrategia es clara: observar desde las gradas, seguir ganando en el terreno que dominan y mantener una presencia elegante, sofisticada y calculada, como solo BMW sabe hacerlo. ¿Y tú, crees que esta marca debería haber seguido adelante con aquel proyecto de MotoGP? ¿Te habría gustado ver una BMW luchando contra Ducati y Honda por el título mundial? Personalmente pienso que podría dar muchísimo juego al campeonato. Déjamelo en los comentarios, dale like si te gustó este video y suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.